Espérame, espérame. Buenas tardes, jóvenes. Ya vamos a iniciar con la clase para que se puedan preparar. Bueno, el día de hoy vamos a ver la última unidad de enfermería en atención al niño y al adolescente. Esta, pues, es ya la sexta unidad que tiene el programa o el curso. Entonces, la vamos a ver. Los objetivos de esta clase es reconocer los signos y síntomas en patologías crónicas y terminales para planificar acciones comunes. También es de que ustedes aprendan a planificar acciones de apoyo a la familia de los niños y adolescentes con enfermedades terminales. Como profesionales de la salud, nosotros debemos de conocer las enfermedades crónicas que pueden llegar a afectar al niño y al adolescente. Para que como personal de enfermería podamos brindarles los cuidados paliativos. Esto quiere decir los cuidados necesarios antes, pues, de que los niños lleguen a un proceso o lleguen a fallecer, y podamos aliviarles el dolor, brindarles el apoyo a la familia, poder tener ese tiempo necesario con los niños para poder
cumplir ahí sí que con sus expectativas o cumplir con algún deseo que el niño pudiera tener en ese momento. Aquí y poder brindar una atención de calidad y humanizada a todo paciente con enfermedades terminales. Bueno, entonces esta unidad, como ustedes ya lo pudieron ver, se trata de las enfermedades crónicas que pueden llegar a tener o las enfermedades terminales que pueden llegar a padecer también los niños. No solamente esto se va a ver en los adultos, sino que también se puede llegar a ver en los niños. Las enfermedades crónicas, los niños a menudo tienen enfermedades agudas. Estas como resfriado común, neumonías, diarreas, esas son las enfermedades agudas de corta solución o corta evolución, como infecciones del tracto respiratorio superior o oído, enfermedades gastrointestinales con vómitos y diarrea, o problemas relacionados con lesiones. Sin embargo, pues algunos niños desarrollan enfermedades crónicas que duran por años o incluso van a durar toda su vida. Y como resultado de afecciones genéticas, que pueden ser también, estas enfermedades pueden llegar a ser heredadas, factores ambientales o una combinación de ambos. Entonces, estas enfermedades crónicas o las enfermedades terminales pueden llegar a ser porque fueron hereditarias al momento, ahí sí que sus padres pues se las heredaron genéticamente, ¿verdad? Entonces aquí, o puede también contribuir, todos los factores ambientales pueden llegar a afectar al niño. Dentro de las enfermedades crónicas está lo que es el asma. El asma pues es una condición que afecta los pulmones del niño. Los signos más frecuentes o más comunes del asma es la respiración sibilante, también va a tener tos, dificultad para respirar. El asma puede afectar los pulmones del niño para el resto de su vida. A veces el niño se va a sentir mejor, otras veces se sentirá peor a causa del asma. Esta pues es una enfermedad crónica, lamentablemente pues no tiene cura. Cuando el asma se convierte en un problema, las vías respiratorias del niño se vuelven mucho más estrechas y cuando esto sucede, pues las personas pues tienen dificultad para respirar y no les entra el suficiente oxígeno a los pulmones ni al resto del organismo, entonces ellos sienten lo que es asfixia. Dentro de los signos y los síntomas está la tos que no desaparece, es una tos constante. Regularmente los niños que padecen de asma pues siempre se van a estar enfermando muy constantemente de enfermedades respiratorias. Van a tener también tos por las noches. La respiración sibilante se va a escuchar cuando los niños respiran como un sonido así como si estuvieran silbando. Algo así, ¿verdad? Entonces algo así se va a escuchar al momento de la inspiración y al momento de la expiración. También van a tener dificultad para recuperar el aliento, cansancio, apenas comienza a jugar o a hacer ejercicio. Los niños pues que tienen asma no pueden sofocarse o no pueden llegar a tener o a realizar muchos ejercicios porque estos niños tienden a sofocarse muy rápidamente. Entonces también empiezan con sus periodos de apnea y de asfixia. Van a tener una respiración más rápido de lo habitual. Van a padecer de mal humor, se van a quejar, la falta de ánimo, van a tener signos de resfrío y estornudos. Esta enfermedad pues solo se puede tratar a través de los corticosteroides o esteroides para poder aliviar los signos y los síntomas, no para poder curar el asma, sino que solo para aliviar los signos y síntomas. Entonces, esta es una enfermedad muy común que pueden llegar a padecer los niños. La siguiente enfermedad es la fibrosis quística. Esta fibrosis quística, la abreviatura SFK, es una enfermedad genética también que se puede heredar, autosómica recesiva, que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas.
Esta enfermedad pues afecta a dos órganos importantes, los cuales son los pulmones y el páncreas. También puede llegar a afectar el hígado y el intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. Los pacientes suelen fallecer por infecciones pulmonares debido a pseudomonas o estafilococos. Dentro de los síntomas en los recién nacidos pueden estar primero el retraso del crecimiento. El niño no crece, sí consume bien lo que es la lactancia materna, la alimentación complementaria, pero el niño no crece. Entonces habría que realizarle estudios especiales para identificar si no está padeciendo de alguna fibrosis quística. También va a tener incapacidad para aumentar de peso, normalmente durante la niñez. Ausencia de deposiciones durante las primeras 24 a 48 horas de vida. Entonces es importante, ¿verdad?, que cuando ustedes pues estén en el servicio de RN, los niños regularmente defecan después de que nacen. Entonces, antes de las 24 horas de nacidos. Entonces, durante este tiempo, nosotros debemos de vigilar si el niño ha defecado o si el recién nacido ha defecado para poder identificar algún problema de salud que pueda llegar o estar padeciendo. Entonces es importante poder verificar eso. Y si no tuviera deposiciones durante las primeras 48 horas, puede ser signo, uno, de que el ano sea imperforado, o dos, de que pueda llegar a tener una fibrosis quística. Dentro de los signos está que los dedos pues van a estar como los dedos de palillo de tambor. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, el ángulo normal de la uña, y aquí está un ángulo distorsionado del lecho de la uña. Estos dedos más o menos son como muy aplanados. Estos dedos van a ser planos, o sea, pero no quiere decir de que puedan llegar a tener alguna patología, sino que puede llegar a ser una fibrosis quística. Entonces, por eso nosotros debemos de fijarnos bien y cuando nosotros realicemos el examen físico, identificar todos estos problemas. La siguiente enfermedad que puede llegar a padecer el niño es diabetes. Y a esta diabetes en la infancia se conoce como diabetes de tipo 1. Son insulino dependientes, o sea que a estos niños desde pequeñitos se les va a empezar a administrar insulina para que ellos puedan desaparecer todo el azúcar que tienen dentro de su organismo. Es una de las enfermedades crónicas más comunes que hay y también más frecuentes dentro de la infancia. Ocurre cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina para regular los niveles de azúcar y la diabetes puede pasar desapercibida debido a que sus síntomas parecen ser inofensivos. Pero detectarla a tiempo es fundamental para realizar un diagnóstico precoz y comenzar cuanto antes un tratamiento. Ustedes bien saben que la diabetes, pues lastimosamente tampoco tiene cura, entonces el niño durante lo largo de su vida o durante el resto de su vida, pues tiene que aprender a vivir con esta enfermedad. Tiene que aprender a comer, no comer cosas dulces o cosas con grasa que puedan llegar a afectar su salud. Dentro de los signos y síntomas está, primero, la orina frecuente. También va a tener una sed constante, un hambre excesiva, la pérdida de peso inexplicable, fatiga y debilidad. Va a tener también irritabilidad, puede llegar a tener visión borrosa, náuseas y mal aliento y dolor de estómago frecuente. Entonces, estos son algunos de los síntomas que pueden llegar a padecer los niños si tuvieran esta enfermedad crónica. La siguiente enfermedad crónica, pero que sí puede llegar a tener cura, es la obesidad y sobrepeso. La obesidad infantil, pues, es uno de los problemas que afecta o de salud pública más graves que está afectando, pues, a cierto tipo de población. Es un problema mundial y afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos.
sobre todo en el medio urbano. Los niños obesos y con sobrepeso pues tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Eh, el sobrepeso y la obesidad pues son patologías o son condiciones que pueden llegar a prevenirse. Entonces aquí pues se le da plan educacional a la madre de familia para que ella pues contribuya también dentro de la alimentación de su niño y así poder evitar enfermedades cardiovasculares o enfermedades eh, producidas por la obesidad. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil, como se los mencionaba, ¿verdad? Debemos de brindar educación tanto a las madres de familia para evitar este problema de salud y evitar también que los niños o, en este caso, adolescentes o personas adultas puedan llegar a padecer de sobrepeso y, por consiguiente, de alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. La siguiente enfermedad crónica es el cáncer. El cáncer comienza en las células que forman los tejidos del cuerpo y normalmente se forman las células nuevas a medida que se necesiten para reemplazar a las células viejas que mueren. Algunas veces este proceso sale mal y se forman células nuevas que no son necesarias y las células viejas no mueren cuando deberían. Entonces, este proceso pues es el proceso regularmente que tienen todos los tipos de cáncer en diferentes partes de nuestro organismo. El exceso de células puede formar un tumor y los tumores benignos no constituyen un cáncer, pero los malignos sí. Las células de los tumores malignos pueden invadir los tejidos cercanos o separarse y diseminarse a otras partes del organismo. Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero existen diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente sin síntomas precoces y tienen un índice de curación muy elevado. Esto quiere decir de que los niños pues tienden a que el cáncer pues aparezca repentinamente de un día a otro, de una semana a otra. El niño ya puede tener esta patología o esta enfermedad crónica que es el cáncer. Sin embargo, pues ellos tienen una esperanza de vida un poquito más alta que un adulto. Entonces a los niños pues sí se pueden llegar a curar. Sin embargo, pues es un proceso bastante largo de quimioterapias, también de radioterapias. Eh, entonces, nosotros debemos siempre de verificar cuáles son estos signos y cuáles son estos síntomas para poder brindar un diagnóstico oportuno y que el niño pues pueda salvarse en un mayor tiempo. Por ejemplo, existen diferentes tipos de cáncer. Está el cáncer de páncreas, está el cáncer de piel, está el cáncer, está la cirrosis, pues que también es un cáncer, que es el cáncer de hígado, está la leucemia. Entonces, existen diferentes tipos que a los niños pues también les puede dar. Dentro de los más comunes que les da a los niños pues es la leucemia, que es el cáncer o es en la sangre. Entonces, a estos niños pues se les brinda un tratamiento oportuno y pueden llegar a recuperarse efectivamente. Dentro de la prevención de todas estas enfermedades crónicas está primero asegurar la nutrición y atención médica prenatal tempranas e integrales. Es por eso de que se le da un mayor realce o una mayor importancia a las mujeres embarazadas, tanto para protegerlas a ellas como también para proteger al nuevo ser o a la nueva vida que está creciendo dentro de ella. ¿Por qué? Porque aquí, pues, ustedes como personal de salud, ya el próximo semestre, pues ya les toca ver todo lo materno, se tienen que identificar a las pacientes siempre antes que cumplan las 12 semanas, porque en estos 3 primeros meses es cuando el niño, pues, desarrolla la mayoría de sus órganos y es importante poder suplementar bien a la madre para que el niño, pues, no tenga ninguna enfermedad, tanto genética como ninguna enfermedad crónica. También promover los hábitos saludables de alimentación desde una edad temprana.
Desde que los niños pues empiezan a consumir alimentos, lo que es alimentación complementaria, se debe de identificar cuáles son estos alimentos saludables. Por ejemplo, a un niño que tenga 7 meses no le vamos a dar un helado, porque un helado contiene mucho azúcar y puede llegar a afectar al niño. Entonces, por eso es de que se debe de contribuir o tener siempre los hábitos saludables con los niños cuando empiezan a comer, porque también nosotros podemos contribuir que desde muy pequeños pues ellos padezcan de cierto tipo de obesidad. Cuando los niños pues ya están un poquito más grandes, 3, 4, 5, 6 años, ya se incorpora lo que es la actividad física al estilo de vida diario cuando los niños son pequeños para prevenir el estilo de vida sedentario y asociado con la obesidad. A los niños pues son bien hiperactivos, a ellos les gusta correr, les gusta manejar bicicleta, les gusta saltar, entonces nosotros debemos de motivar a que sigan así y evitar también el sobrepeso con estos tipos de actividades. También debemos de prevenir o permitir el diagnóstico precoz de los retrasos del desarrollo o las enfermedades mentales a fin de mejorar el acceso a los programas diseñados para ayudar a los niños con estas afecciones. Si nosotros pues desde muy temprana edad, o háblese de 6, un año, nosotros podemos identificar a los niños que padezcan de enfermedades mentales o también o retrasos en el desarrollo, nosotros podemos contribuir a que el niño pues cuando vaya creciendo tenga la oportunidad de poder ir al compás que van sus compañeros. Entonces es por eso necesario identificarlos antes o cuando están pequeños para ir y buscar programas diseñados para poder ayudar y contribuir con el desarrollo oportuno de los niños. Tenemos lo que es la atención de enfermería al niño o al adolescente con enfermedades terminales y de muerte. Lastimosamente, pues hay enfermedades que son crónicas y luego ya se convierten en enfermedades terminales porque no se les dio un tratamiento, no se les dio un diagnóstico oportuno, entonces ya el niño pasa de tener una enfermedad crónica a una enfermedad terminal. Los cuidados para enfermos terminales, a veces llamados cuidados también paliativos, están diseñados para que los pacientes que se encuentran en las etapas finales de una enfermedad. Estos cuidados pues son diseñados específicamente para poder aliviar el dolor de las enfermedades terminales y para poder satisfacer las necesidades básicas del niño y el adolescente. Los cuidados para enfermos terminales se centran no solo en que la muerte ocurra con el menor sufrimiento, sino que con la mayor comodidad y toda la dignidad posible. No por ser niño lo vamos a exponer. Recordemos de que nosotros pues siempre debemos de cuidar la individualidad de todos nuestros pacientes, sean recién nacidos, sean niños o sean personas adultas. También en que la vida sea tan plena como se pueda hasta el momento de su fallecimiento. Entonces aquí estos son los cuidados paliativos. Dentro de los cuidados de enfermería, primero el servicio para enfermos terminales para el niño y la familia pueden incluir primero la información y consejos, servicios de enfermería completos, asesoramiento nutricional para estos niños que puedan llegar a tener alguna enfermedad terminal, atención de relevo que ofrece alivio temporal para la enorme tensión que sufren los padres que brindan cuidados para enfermos terminales a los niños. También pueden incluir terapia artística, musicoterapia, terapia a través del juego, que ayudan a que los niños y sus familiares exploren y expresen sus sentimientos. Son acciones importantes para poder aliviar la tensión y el estrés que ocurre cuando los niños pues puedan llegar a padecer de estas enfermedades. Aquí tenemos de 3 a 5 años para el niño, la muerte, cómo es de que ellos van a asociar la muerte o cómo ellos es que piensan que es la muerte. De 3 a 5 años para el niño, la muerte es similar a dormir o perder la movilidad, pero de una forma momentánea y reversible.
Le preocupa más la separación de su madre y la soledad. Entonces, por ejemplo, cuando los niños tienen de 3 a 5 años, es importante que la madre esté cuidándolo porque ellos tienen más miedo a estar solos que el miedo a morir. De 5 a 9 años, pues todavía no distinguen bien entre la muerte y la vida y lo que más teme es el dolor corporal y comprende que tiene una enfermedad grave. En esta etapa de su vida de 5 a 9 años, pues los niños ya sienten el dolor, les preocupa más el dolor y aquí ellos todavía no aprenden a distinguir dentro de la muerte y la vida. Cuando ya tienen de 9 a 12 años, el niño ya comprende que la muerte es algo irreversible, que ellos pues, ya no van a poder ver a su mamá, ya no van a poder ver a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, entonces va a ser un proceso muy doloroso para ellos el saber de que van a dejar de ver a los seres queridos. En la etapa de la adolescencia fantasea con la idea de su propia muerte. Muchos jóvenes pues no tienen esa conciencia, ¿verdad? De decir, bueno, voy a dejar a mis papás o no, pero ellos pueden llegar a tener esta fantasía de poder, ahí sí que, ¿cómo va a ser su muerte? Entonces, esto es cómo es que los niños o los adolescentes pueden llegar a percibir el concepto de muerte. ¿Cómo nosotros vamos a actuar? Primero, vamos a ofrecer nuestra ayuda a que ellos puedan expresar sus temores, puedan expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces aquí nosotros vamos a poder ayudar a estos niños a que saquen pues todo lo que tengan dentro, sus emociones, sus sentimientos, sus temores, cuáles son sus miedos. Siempre se debe de ofrecer intimidad, aquí pues la individualidad del paciente, ¿verdad? Protegerlo contra un biombo. A ninguno pues le gustaría que lo estuvieran viendo con cara de pobrecito o ya se va a morir. Entonces protegerlos de esos comentarios va a fortalecer los cuidados paliativos. También debemos de animar a la familia a hablar con el niño y a estar con él. Yo sé que pues esto es un proceso doloroso, tanto como para los padres, un poquito más que para el niño. Sin embargo, se le debe de dar una buena charla educativa a los padres para que ellos puedan ser un pilar fundamental en estos cuidados e identificar con quién el niño pues se aboca más, ya sea al papá o ya sea a la mamá, pero que estén siempre al tanto de él para que el niño pues no sienta temor, no sienta miedo o no sienta rechazo de parte de sus padres. También evitar hablar sobre la enfermedad en presencia del niño. Esto es algo muy importante que nunca debemos de hacer. Por ejemplo, ay, es que mire, pues, pobrecitos niños, yo sé que se va a morir. Eso no lo debemos hacer enfrente del niño porque lo único que vamos a causar es un gran estrés, tanto para el padre como para el niño. Los padres pues se ponen a llorar frente al niño, tampoco es bueno para él porque entonces el niño puede llegar a pensar que él está haciendo algo malo, entonces lo que vamos a causar es un estrés para el paciente. Permitir que tenga en la habitación objetos conocidos, como por ejemplo si él veía alguna caricatura o si él estaba acostumbrado con un peluche, si él estaba acostumbrado con una sábana, entonces es importante de que él pueda tener sus objetos personales que le tengan o conocidos, ¿verdad? Dentro de esta habitación. No se debe restringir el horario de visita a los miembros de la familia. En este caso, pues siempre va a haber un cuidador dentro del cubículo donde está el paciente o donde se encuentra o dentro de la habitación para que pues pueda ser también de apoyo para nosotros y que también pues el niño no se sienta solo en ningún momento. Educar a la familia en los cuidados del niño. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si el niño ya no se puede mover de la cama, ¿cómo es de que se puede bañar? Sin embargo, para un baño de esponja yo siempre voy a estar para poder realizarlo, pero puedo incluir a la madre para que ella me pueda apoyar y se pueda involucrar en este proceso.
También colaborar en la planificación a seguir cuando el niño muera. Aquí pues uno ya habla con los padres de familia, qué van a hacer cuando el niño muera, a qué funeraria se van a dirigir, para dónde lo van a llevar, qué es lo que deben de realizar. También nosotros pues nos toca esa parte, ¿verdad? Apoyo tras la muerte del niño. Aquí pues el apoyo va a ser directamente para los familiares, poder apoyarlos emocionalmente. Recordemos de que pues en ese momento pues no van a tener un consuelo, sin embargo pues le podemos brindar algunas palabras que ayuden a fortalecerlos y poder apoyarlos emocionalmente. Y atender a algún familiar si lo necesita. Como va a ser una noticia muy fuerte dentro de la familia, entonces nosotros también podemos estar presentes para poder identificar algún problema que pueda llegar a estar padeciendo la familia o que se le suba la presión a alguien o que se pueda llegar a desmayar. Entonces estar presentes para poder apoyarlos en ese momento. Existen 5 etapas de la muerte. Estas etapas, pues, sí se las tienen que aprender. Primero es la negación. En esta negación, pues, va a ser que no van a aceptar que tienen la enfermedad. Esto pasa tanto en niños como en adultos. Uno, en negación, van a decir que no tienen esta enfermedad, que ellos no están padeciendo esa enfermedad. Y, o sea, siempre van a negar todos los síntomas de la enfermedad. Ellos van a decir de que no la están padeciendo. Después va a venir la ira. Aquí en la ira pues ya pueden explotar y empiezan a decir que porque a mí, que porque yo, que a mí no me hubiera pasado esto. O sea, empiezan a pelear con todos porque quieren buscar a un culpable de su enfermedad. Empieza luego la siguiente etapa, que es la de negociación. En esta etapa de negociación empiezan a decir o empiezan con lo espiritual. De esta forma, pues, le empiezan a decir a los creyentes, ¿verdad? O a los que creen tanto en imágenes, en Dios, en la Virgen, ya va a depender de cada religión, empieza la negociación. Yo hago esto, pero si me salvas, entonces aquí pues ya es una negociación con alguien a quien ellos creen. Después entran en una etapa de depresión, pues esta etapa de depresión, aquí en esta empiezan a llorar y a llorar, a decir de que se quieren morir, de que ya no quieren vivir, entonces van a entrar en esta etapa de depresión. Y por último viene la etapa de la aceptación, en donde ya los pacientes pues aceptan que tienen la enfermedad, ya sea crónica o ya sea terminal, y ya nada más esperan el momento del deceso o venir y tomar medicamentos para poder continuar con una vida normal. Entonces es así como se dan estas 5 etapas de la muerte, en las también ocurre dentro de los familiares. Primero la negación, van a decir que su hijo no tiene ninguna enfermedad, que ellos pues lo cuidan bien y que no padecen de nada. Después viene lo que es la ira. En la ira los padres empiezan a pelear, que es tu culpa, que es culpa de la mamá, que es culpa del papá, que es culpa del abuelo, que es culpa de la abuela, que es culpa del tío. Entonces ahí empiezan a pelear toda la familia. En la negociación es decir, bueno, los padres de familia dicen, yo me pongo en lugar de mi hijo, Diosito llévame a mí, deja a mi hijo, que él es pequeño. Empieza una negociación. En la depresión, pues ahí las madres o los padres de familia pueden llegar a, eh, dentro de esta etapa, pueden llegar a consumir un excesivo alcohol o pueden estar llorando, encerrados todo el día en su cuarto, y ya en la aceptación pues ya aceptan que su hijo puede llegar a tener una etapa o una enfermedad terminal y que lo deben de aceptar y que deben de dejar irlo de la mejor forma posible o venir y empezar el tratamiento para poder brindarle al niño una vida con condiciones, pero que le vayan a ayudar dentro de su salud. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, señor.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema es la prevención y control de las infecciones. Nosotros debemos de tener en cuenta de que más ahora, ¿verdad? En estos tiempos, la prevención y control de infecciones es un tema muy importante que ustedes deben de conocer y deben de reforzar. Las medidas de bioseguridad hospitalarias deben de ser práctica, rutinaria y ser cumplidas por todo el personal que labora dentro del nosocomio, independientemente del grado de riesgo según su actividad y de las diferentes áreas que compone el centro, ya sea hospital, sanatorio, centro de salud, puesto de salud. Recordemos la definición de bioseguridad y debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio que labora. Estas medidas, pues las medidas de bioseguridad nos dicen que son medidas que nosotros debemos de emplear para protegernos y que no nos infectemos de las enfermedades que están dentro del hospital, dentro del centro, dentro del puesto o dentro de algún sanatorio. Existen 3 principios de universalidad. El primer principio es el uso de barreras. Este uso de barreras es o corresponde a todo lo que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, guantes, lentes, gorro, bata, zapatones, cubrebocas. Entonces, el uso de barreras comprende todo lo que nosotros vayamos a colocarnos para poder protegernos. También están los medios de eliminación de material contaminado. Aquí ya entra lo que son las bolsas rojas, blancas, negras, qué material o qué desechos van en las negras, qué material o desechos van en las rojas. Aquí la protección con guantes también es de suma importancia. Hay diferentes tipos de guantes, está el vinilo, está el nitrilo y está también el látex. El que nos va a brindar una mayor comodidad o una mayor eficacia para prevenir las enfermedades son los guantes de látex. Entonces esos siempre los debemos de utilizar. También la protección ocular y de boca, que en estos tiempos pues es bastante importante por la pandemia que se está viviendo en todo el país. La protección corporal también, el uso de batas, el uso de batas descartables, gorro descartable, zapatones y cubrebocas. Entonces, estos pues son algunos de los principios de la bioseguridad que se deben de cumplir ahora por, por la enfermedad que nos está afectando. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas en relación al tema del día de hoy? En lo personal, no, señor. Gracias. Buenas noches, señor. Yo quería preguntarle, normalmente un tratamiento para cáncer y leucemia, de cuánto tiempo es? Bueno, va a depender de cuántas quimioterapias o radioterapias se le realicen al niño. Puede llegar primero pues a hacer 3 radioterapias y si no pues puede continuar este tratamiento. Las radioterapias o quimioterapias se realizan cada 15 días. Entonces, en un lapso más o menos de 2 meses, sin embargo,
se debe de continuar con los estudios especializados para identificar que ya no tenga células cancerígenas dentro del organismo. Si tuviera, pues se continúan con las quimioterapias, pero va a depender de cómo reaccione el organismo del niño para esta enfermedad o para el tratamiento. Gracias, señor. De nada. Señor, disculpe, yo tengo una pregunta con relación a ese tema. ¿Funciona la terapia natural o no funcionaría con el tratamiento natural? Para el cáncer, Sí. pues no se ha comprobado científicamente que pueda llegar a favorecer o ayudar eh, este tratamiento, ¿verdad? Lo que es la terapia natural, porque no se conoce de alguna planta o de alguna fruta o alguna verdura que ayude a prevenir o que ayude a curarlo. Sin embargo, pues lo único que se tiene hasta el momento científicamente comprobado son las radioterapias y las quimioterapias.